Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Acabamos de dejar la ciudad de Paracas y nos estamos yendo rumbo a Lima, a la capital de Perú. Como siempre que vamos a una ciudad grande, lo primero que tenemos que hacer, además de los 250 kilómetros que nos faltan, es preparar todo en blanquita para estar cómodos en la ciudad. Como por ejemplo cargar agua, que es una de las cosas más importantes antes de ir a una ciudad grande. Lo mejor es llegar con todos los tanques de agua limpia llenos y todos los tanques de agua sucia vacíos. Así en la ciudad no tenemos que estar buscando ni estaciones de servicio, ni alcantarillas, ni nada. No cayó agua. Bueno, ahora secamos todo, pero nos dijeron que esta no era potable. Pero acá conseguimos unas pastillas potabilizadoras que sirven una pastillita muy chiquitita para 20 litros de agua. Así que cargamos igual y después tenemos que ir a comprar las pastillas porque nos quedamos sin nada. Ya tenemos el tanque de agua de Blanquita cargado y a pesar de que hoy vamos a tener que cargar combustible, no vamos a cargar acá porque hay mucha diferencia de precio entre las estaciones de las ciudades. No todas las ciudades tienen los mismos precios, pero cambia mucho entre la ciudad y las estaciones que están por ahí en la ruta o en las afueras de las ciudades. Para que se hagan una idea, por galón, que son casi 4 litros, hemos visto desde 16,90 hasta 21 soles, así que es bastante la diferencia por litro. Así que bueno, tenemos todo listo, por lo menos lo que podemos hacer por ahora. Después tenemos que hacer más cosas a lo largo del día, ¿no? Lo bueno es que la ruta es larga y tenemos tiempo. Para ir hasta Lima estamos transitando la ruta 1S, conocida también como Vía Panamericana. En esta parte es doble carril, está en un estado hermoso, muy bueno. Recién en la estación de servicio, charlando un rato, nos dijeron que estaba nueva. Y como verán, el paisaje sigue siendo bastante desértico. Se ven dunas, se ve mucha arena. Nos estamos acercando al primer peaje del día. Por lo que vimos en el cartel decía que valía 18 soles con 40, que vendrían a ser en dólares. Como 5 dólares, creo, carísimo. El peaje más caro que hemos pagado por hora en Perú. Y en la 3S no habíamos pagado ninguno porque estaban como incendiados, pero bueno, mira, puedes pagar con tarjeta también. Vehículos livianos, nada más me parece. Efectivamente el peaje valía 18 soles con 40, el más caro que hemos pagado hasta ahora en Perú y uno de los más caros del viaje. Creo que hemos pagado peajes tan caros en Chile nada más, más caro hasta que los de Uruguay. Así que bueno, seguimos ruta, estamos a 150 kilómetros del destino de hoy. Conseguimos una estación con buen precio. La verdad que sí, está a 16,85, como les contaba antes, llegamos a ver hasta 21 soles el galón de diésel. Así que bueno, vamos a aprovechar para llenarle el tanque a Blanquita. La ruta por ahora viene muy bien, pero es aburrida porque son 2 carriles, el paisaje es monótono. Así que bueno, de paso estiramos un poquito las piernas. Lima es conocida como la ciudad gris porque suele tener muchos días nublados y aún no hemos llegado, estamos a varios kilómetros, pero acá ya se empieza a ver la neblina de a poco. Salimos de Paracas con un cielo azul hermoso y miren a lo lejos cómo los cerros están atrás de la neblina.
Estamos ahora en una parte donde la ruta estaba cerrada y nos desviaron a un costadito. Acá hay un control de la SUNAT, que vendría a ser la aduana peruana. Y bueno, no sabemos bien para dónde hay que agarrar porque hay distintos carriles por todos lados. En teoría el control es solo para buses y camiones, según lo que dicen los carteles. Así que estamos ahora en la fila esperando. No sabemos bien qué onda este control, la verdad, porque como que no hay nadie controlando, pero desviaron la ruta, los camiones se mandan como por el cantero del medio y está todo trabado. Hay muchos carriles que salen y no avanza, así que no sabemos si habrá control por ahí acá adelante o algo. Hicimos una pequeña parada antes de llegar a Lima porque teníamos que ir al mercado, así que aprovechamos que acá todavía podemos ir con Blanquita, así ya después no la tenemos que mover. Sí, mucho más cómodo. Así que bueno, ya hicimos la compra para un par de días. La verdad que el mercado acá en Perú es caro, ¿eh? Es más caro que otros países. Sí, se gasta bastante. No saben cómo salió el camión. Así que bueno, vamos a hacer ahora, nos quedan 25 kilómetros para llegar a la ciudad de Lima. Para retomar el camino tenemos que volver a pagar el peaje. Cuando fuimos al mercado salimos de la autopista y bueno, tiene otro peaje acá para subir. Estamos cada vez más cerquita de la ciudad de Lima. Nos habían dicho muchas veces que el tráfico de Lima es el peor de todo Perú, que es muy caótico, y eso es súper lógico porque es la ciudad más poblada del país. Tiene más de 10 millones de habitantes, así que imaginen el tráfico que hay. Ahora ya no estamos en la ruta 1S, ya estamos dirigiéndonos hacia el centro de la ciudad. Miren ahí atrás el arco que hay con un reloj precioso, la verdad. Parece antiguo. Creo que lo que menos extraño de mi vida anterior es manejar por el tráfico como hacía siempre en Buenos Aires. Pero encima, nada, es una ciudad grande, un día de semana, es mucho el tráfico que hay y todos se meten para todos lados. Así que bueno, hay que tener paciencia y cuidado para llegar sanos y salvos. Después de un día entero de manejo, hemos llegado a la ciudad de Lima. La idea no era llegar hoy, pero bueno, teníamos que dar un par de vueltas para ir al punto que habíamos marcado y dijimos, ya está, vamos a Lima. Y llegamos antes del atardecer. Lima es una ciudad costera, así que vamos a ver la puesta del sol desde acá. Estamos en un barrio donde en teoría se puede estacionar y pasar la noche. Blanquita quedó estacionada ahí atrás, no se ve mucho, pero bueno, está por allá atrás. Así que miren qué lindo barrio. Por allá atrás está Blanquita y acá tenemos los barrancos de Lima. Ahí tenemos el mar, el atardecer. La verdad que nos recibió muy bien esta ciudad, nos gusta mucho. Por allá atrás está la avenida que va por abajo del barranco.
Y por acá arriba estamos nosotros. Qué ciudad pintoresca, la verdad. Parece muy bonita. Mientras te robo un mate. La postal así es la típica donde se ven los edificios enormes, el barranco y todo el mar. Así que estamos contentos de haber llegado hoy. Ya terminó de caer el sol, fue espectacular cómo se vio el atardecer de acá. Creo que lo más lindo que hay para hacer en la ciudad siempre es ver los atardeceres y acá hay lindos puntos para verlo a lo largo de todo el barranco, así que nada, la verdad que fue hermoso. Y quería tirarles un tip para los que estén por viajar. Nosotros hace un par de semanas que estamos usando el eSIM de Holafly. Es un chip virtual que uno configura en el teléfono de uno. Está disponible en más de 160 países y tiene generalmente datos ilimitados. La verdad que estamos teniendo muy buena señal tanto en la ruta como en las ciudades, así que nos parece muy copado. Y de paso les contamos que si usan el código Caminando el Mundo al momento de hacer la compra del chip, van a tener un 5% de descuento sobre el total de la compra. Así que nada, aprovechenlo. A nosotros la verdad que nos está funcionando súper bien. Estamos muy contentos de poder estar conectados en todos lados sin tener que estar comprando chips, haciendo recargas y demás. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Hoy arrancamos a recorrer una parte de la ciudad de Lima, como se imaginarán es una ciudad enorme, así que bueno, vamos a hacer hoy un recorrido por los barrios de Miraflores y Barranco, que son dos de los barrios más exclusivos y lindos de la ciudad. ¿Y a dónde nos trajiste, Belu? Estamos en una calle del barrio de Miraflores donde está lleno de mercados de artesanías. Venimos ya hace un par de cuadras viendo muchos mercados que uno entra y son distintas ferias. Así que bueno, acá atrás hay uno que se llama Inca Plaza y del otro lado Indian Market, así que vamos a pasear un ratito. Es increíble la variedad de artesanías, ropa y cosas que hay. Debe ser de los mejores lugares de la ciudad para venir a comprar los recuerdos porque hay muchísima variedad de todo. Y todas las cosas son hermosas además. Ahora vamos a ir al otro mercado que está enfrente, que se llama Inca Plaza. Estamos ahora sí en el Parque Kennedy, uno de los parques más visitados acá de Lima, en el centro de Miraflores. Es un parque enorme, está el Parque Central y el Parque Kennedy, que los dos juntos son conocidos como Parque Kennedy o Parque de los Gatos, porque acá viven cientos de gatos. Hay muchas teorías sobre cómo los gatos llegaron a esta zona. Hay una de las teorías que dice que los vecinos los dejaron acá porque había muchos ratones en la zona. Y otra teoría dice que los gatos en realidad estaban en la iglesia que está del otro lado, también porque había muchos ratones, y se empezaron a escapar y se vinieron hacia el parque y con el paso del tiempo fueron teniendo crías y ahora está lleno de gatitos. Si hay algo que abunda en Lima son los espacios verdes. Sobre todo en esta zona hay muchos parques, ahora vamos a seguir recorriendo otros. Este es el centro neurálgico acá de la ciudad, es el punto de encuentro tanto para los limeños como para los turistas, porque es una zona hotelera, es una zona de restaurantes. Está lleno de bares, cines,
Hay mucha vida social acá, la verdad que está hermoso. Y es una zona además muy segura. Y muy turística. Y nunca habíamos visto en un parque público tantos gatos, la verdad que nos encanta. Además también hay muchísimas flores blancas y rojas como los colores de Perú, está lleno. Y todo el parque está muy cuidado, así que la verdad que es un muy lindo lugar para venir a conocer. Miren acá tenemos 1, 2, 3, 4 gatitos hermosos. Estamos como queremos, Lu. Ay, es muy lindo. Además son todos re sociables, toda la gente está tocando todos los gatos. Y ellos duermen, están tranquilos. Se dejan mimar, no tienen problema. Atrás mío tenemos la iglesia María Auxiliadora, que es de 1939 y tiene una arquitectura muy bella. Al lado se encuentra la Municipalidad de Miraflores, también una edificación muy bonita. Y miren lo hermosa que es esta parroquia, está en el medio prácticamente del parque. Ahora por allá está también el Parque Kennedy. Por acá tenemos la Feria del Libro que se está haciendo ahora. La iglesia adentro tiene una arquitectura espectacular y adentro había un gatito, así que bueno, primera vez que vemos un gato en una iglesia. Es un lindo parque para venir a hacer terapia, además es como que todo el mundo viene, va, mima un gatito y sigue. Es como la gracia del parque. Este que estamos visitando ahora es el Parque Chino, está también en el barrio de Miraflores y es un hermoso parque. Por allá atrás tenemos el mar, así que se tienen unas vistas panorámicas muy bonitas y es otro de los espacios hermosos de la zona de Miraflores. Que se puede venir a disfrutar, a pasar la tarde. En un día despejado se puede ver el atardecer. Hemos visto algunos aviones pasar por acá arriba, pero bueno, ahora vamos a recorrerlo un poquito. Vamos a bajar ahora hasta una de las pérgolas. Acá tenemos unos leones Fu, que son símbolos de protección porque alejan a las malas energías, a los malos espíritus y a las malas personas. Por eso en el sudeste asiático se los suele ver en muchos palacios y acá están puestos a la entrada de la pérgola. Y la particularidad de este parque acá en la costa de Lima es que a más de 17.000 kilómetros en línea recta, atravesando el Pacífico, se encuentra la República Popular de China, así que está un poco orientado a ese lado por eso, porque muy a lo lejos se encuentra el país de origen de una comunidad muy grande acá en Perú, que no les vamos a contar hoy, les vamos a contar en el próximo video porque vamos a visitar el barrio chino de Lima. Ya después, cuando recorramos el barrio chino, vamos a indagar un poco más en la historia. Ahora vamos hacia la pérgola, que tanto la pérgola como las estatuas que se ven acá fueron traídas de China, así que bueno, se puede ver que está bastante arraigada la cultura. Esta que tenemos acá es la pérgola que Belu les contaba que trajeron de China. Como en todos los jardines chinos, acá tenemos un montón de peces enormes y la verdad que es un hermoso espacio en la ciudad. Pareciera que uno se fue de la ciudad y está en la naturaleza, no se escucha ruido, bocinas, nada.
Y una de las cosas que más me gusta de Lima es que se tienen hermosas vistas del mar con el acantilado. La verdad que es muy linda ciudad. Ahora estamos en el Parque del Faro, que su nombre viene por el faro de la marina que está atrás mío. Tiene unos 30 metros de altura. Fue construido por el 1900 al sur del puerto de Hilo. Luego en 1974 fue traído hacia Miraflores, donde lo vemos hoy en día. Es un faro activo, está funcionando y destaca mucho en la zona en la que está. Se ve solo el faro y atrás los edificios. El mar en la zona de Lima es súper conocido porque tiene muy buenas olas para hacer surf, pero los vientos que hay también son buenos para hacer parapente. Desde los barrancos hay lugares habilitados para hacer este deporte extremo y sobrevolar la costa. Y uno de los puntos de salida es el malecón de Miraflores, así que bueno, acá hay gente por tirarse. Hemos visto varios en el aire y mucha gente en el mar con las tablas de surf. Unos metros pasando el lugar donde se sale en parapente está el Parque del Amor, una de las zonas más concurridas del malecón, acá en la zona de Miraflores. Este parque se inauguró en el Día de los Enamorados para homenajear el amor, obviamente como el nombre lo indica, y hay una estatua en el medio que se llama El Beso, de dos personas besándose, y dicen que este es uno de los mejores lugares para venir con tu pareja a ver el atardecer. Acá tenemos la escultura y por acá hay un montón de candados, así que pueden venir a dejar el suyo. Nosotros otra vez no trajimos. No tenemos candados, nunca hemos dejado candado y venimos bien. Bueno, sigamos así entonces. Seguimos caminando por el malecón de Miraflores, estamos yendo para el lado de Barranco. Es increíble la cantidad de parques que hay, uno continuado al otro. Ahora nos vinimos hasta el Parque del Bicentenario porque acá está el letrero de Miraflores, que es este que tenemos acá. Y la verdad que por ahora me está gustando mucho Lima. Es una ciudad en la que viviría. Al menos a mí me encantó. Es muy linda, tiene toda la parte costera, que se la conoce como la Costa Verde, súper tranquila, con muchos espacios como les hemos mostrado verdes, valga la redundancia. Con muchísimos edificios con vistas al atardecer, a las playas. Pero imagino que un piso acá debe valer una fortuna. Tienen pinta de costar sus buenos dólares. Es hermoso como tienen todas las plantas súper cuidadas en este parque y además en todas está el cartel identificando qué planta es con el nombre científico y demás. Así que es un paseo precioso. Lima nos está enamorando por ahora. Muy linda ciudad y muy cuidada. Por este camino se va al malecón de abajo, a la costanera. Y acá tenemos un cartel que está para casos de tsunami. Así que si vemos el cartel, mejor no bajamos. Por las dudas no vamos a bajar. Igual deben cerrar la calle con el cartel y ya nadie puede pasar. Estamos ahora en la Plaza de Armas de Barranco, uno de los barrios más bohemios de Lima. También es el barrio en el que estamos parando nosotros con el motorhome. Barranco surgió como un barrio de veraneo de la gente que vivía en el centro de Lima
Así que acá hacían sus casonas enormes. Actualmente es un barrio que está muy de moda. Viene mucha gente a los barcitos, a los restaurantes a ver el atardecer. Es un barrio con muchos lugares para ver arte, cultura, está lleno de murales. Así que bueno, vamos a empezar a caminar las calles que ya está empezando a caer el sol por allá atrás. Uno de los emblemas de Barranco es el Puente de los Suspiros, que es el que está atrás mío. Dicen que hay que cruzarlo aguantando la respiración y pidiendo un deseo. Y bueno, del otro lado hay que largar la respiración, sería el suspiro, ¿no? Ahí está Belo aguantando la respiración. Hay mucha gente. Tremendo atardecer, Belo, acá. Increíble cómo se ven los atardeceres en Lima. Yo no le tenía mucha fe porque hoy cuando nos levantamos el día estaba súper gris, súper nublado, había neblina muy baja. Haciendo honor al nombre de Ciudad Gris. Y le dije a Martu, hoy no te preocupes porque no se va a ver el atardecer, menos mal que lo vimos ayer. Y al final se despejó y fue tremendo. Y este lugar en el que estamos ahora se llama Bajada de Baños. Es una bajada, literalmente, bajás de la parte alta de la barranca hacia el mar. Es muy bonita, está llena de artesanías, bares, música, hay murales. La verdad que está hermoso para venir a conocer. Así que fue una linda forma de cerrar este hermoso día por Lima. Y la verdad que empezamos muy bien con esta ciudad. Todavía nos queda, no se preocupen, que en el video que viene les vamos a mostrar toda la parte del centro histórico de la ciudad, que dicen que es de los más lindos de América, así que bueno, van a tener que esperar el próximo video para verlo. Como siempre, si les gustó el video, suscríbanse al canal, es gratis y nos ayudan mucho a seguir creciendo. También tienen la opción de unirse y tener beneficios exclusivos, como poder acceder a un video mensual y aparecer en los créditos al final de cada video en YouTube. Y bueno, será hasta el próximo capítulo de Caminando el Mundo.